No todos los cristianos son iguales ante la batalla. Hay multitudes que aman a Dios, oran cuando pueden, van a la iglesia cuando la agenda lo permite y sienten que su fe es real. Pero aún así viven zarandeados, cansados, detenidos en un ciclo de ataques que parecen no terminar. Y hay otros, muy pocos, que aunque pasan pruebas, no son presa fácil, no se quiebran por dentro, no se apagan, no ceden el territorio de su alma. Ellos no son perfectos, no siempre tienen fuerzas, no siempre sienten, pero hay algo sobre ellos que el infierno no puede traspasar. Este mensaje es para revelar quiénes son y por qué el diablo jamás puede vencerlos. Hoy voy a mostrarte los únicos 4 tipos de cristianos frente a los que el enemigo retrocede. No porque griten más fuerte, ni porque tengan más seguidores, sino porque están hechos de una sustancia espiritual que el infierno no puede imitar ni derribar. Quédate, porque si permites que esta palabra descienda hasta lo más profundo de tu espíritu, no solo te vas a reconocer en uno de ellos, Dios te va a formar como uno de ellos. Respira, mírame por un momento con el alma. No has llegado aquí por casualidad. Hay luchas que te han robado el sueño, pensamientos que te visitan cuando apagas la luz, flechas que te alcanzan en las horas más vulnerables. Has intentado ser fuerte, pero te descubriste frágil. Has prometido no volver a caer y sin embargo vuelves al mismo lugar. Has dicho, ya está, y aparece otro frente de batalla. Y escuchaste por años que la guerra era emocional, psicológica, cultural, hasta que un día te sorprendiste repitiendo palabras de la Escritura con un temblor que no entendías. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Lo sabías, pero no habías peleado como si fuera verdad. Ahí está el conflicto. Vivimos como si el enemigo fuera humano, pero la herida viene de lo invisible. Y si el golpe no es humano, la armadura tampoco puede serlo. El adversario conoce bien su oficio, no necesita derribarte en público si puede desgastarte por dentro. Él trabaja con sospechas, con susurros, con ¿y si Dios no? Acusa, distrae, divide, enfría. No siempre llega con violencia. La mayoría de veces llega con acuerdos pequeños, una ofensa que no sueltas, una culpa que te repites, una puerta abierta por mientras. Te roba a trocitos hasta que una mañana descubres que sigues creyendo, sí, pero ya no ardes. Y cuando la fe se enfría, el diablo no necesita pelear duro. Empuja apenas y caes. Sin embargo, hay 4 diseños de cristiano a los que no puede domar. Cuando se acerca, choca contra algo más grande que su mentira. Cuando acusa, su voz se ahoga en una atmósfera de verdad. Cuando tienta, lo santo tiene más peso que lo atractivo. Son 4 actitudes del corazón, 4 posiciones de vida, 4 maneras de habitar a Cristo. Hoy las vamos a recorrer, una a una, pero antes necesito que entiendas por qué tan poca gente camina ahí. La guerra espiritual no se pierde por falta de información, sino por falta de formación. Muchos conocen versículos, pocos los mastican hasta que se vuelven carne. Muchos escuchan mensajes, pocos permiten que el mensaje los rompa y los reconstruya. Y perdóname que sea directo, pero no saldrás de tu ciclo con una frase bonita ni con una promesa emocional de 5 minutos. Hay cadenas que se rompen en el altar, sí, pero hay hábitos que se quiebran en la disciplina. Hay miedos que solo mueren cuando los pones a la luz. Hay fortalezas que ceden cuando te mueves de lugar, cuando cambias de atmósfera, cuando pasan del sé al soy. Por eso cuando te describa estos 4 tipos, no los escuches como una lista inspiradora, sino como un mapa de formación. No son etiquetas para sentirte mejor, son posiciones que debes ocupar. Permíteme plantear el choque real. Jesús advirtió a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31 a 32, parafraseado. ¿Entiendes? La batalla fue por su fe, no por su moral, no por su reputación, no por su ministerio. Si el enemigo puede apagar tu fe, todo lo demás cae por gravedad. Y Pedro cayó, negó, lloró amargamente, pero volvió. ¿Por qué volvió? Porque sobre su vida había una intercesión que sostuvo la raíz cuando el viento arrancó las hojas.
he rogado por ti. Ahí hay una pista. El diablo puede hacerte tropezar, pero no puede arrancarte si tu raíz está anclada en lugares que él no alcanza. Los invencibles no son los que nunca caen, son los que, aunque caen, la raíz no cede. Quiero que hagas algo ahora mismo, no para el algoritmo, sino para tu propia alma. Escribe en los comentarios, en tu cuaderno, en tu celular, donde puedas. No soy presa, soy soldado. Mi fe no se apaga, se afina. Escríbelo, hazlo visible, repítelo en voz alta si puedes. Tu boca le enseña a tu alma el camino que tus emociones olvidaron. Participa. Declaro que mi raíz está en Cristo, no en mis resultados. Ahora quiero que veas el tablero completo. 1. Pedro 5, 8 a 9 nos despierta. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Nota el verbo, resistid. No dice negociad, no dice dialogad. Dice resistid firmes en la fe. La fe no es una emoción simpática, es una posición. Y la resistencia no es una cara dura, es una estructura interna que no se vende. Cuando una vida está ordenada por dentro, no perfecta, ordenada, el diablo encuentra acero donde esperaba paja. Y si de algo voy a convencerte hoy es de esto. Hay un orden del alma en el que el infierno se frustra. Quizá dices, pero yo oro, leo, voy, sirvo. ¿Por qué sigo perdiendo campo? Porque puedes orar sin rendirte, leer sin obedecer, servir sin pertenecer, ir sin arraigarte. Te lo digo con amor. El enemigo no teme tus rutinas si no han tocado tu identidad. Él no teme tus disciplinas si no han roto tus acuerdos ocultos. Él ríe cuando pronuncias victoria, pero mantienes puertas medias abiertas. Y eso nos lleva al corazón de este viaje. Los 4 tipos de cristianos invencibles no se definen por actividad exterior, sino por pactos interiores. Son 4 pactos que rehacen el alma, y cuando esos pactos están vivos, el enemigo no soporta quedarse. Permíteme ilustrarlo sin adornos. Lucía, 41 años. Conoce la Biblia desde niña, lleva años firme, pero por dentro va perdiendo brillo. En casa hay paz, pero su mente está llena de voces. Cuando intenta adorar, aparece un cansancio agrio. Cuando decide consagrarse, algo la distrae. Su problema no es que no ame a Dios, lo ama. Su problema es que aprendió a pelear sola con fuerza humana, y la guerra que libra no se gana en ese plano. Un día, agotada, hizo lo único que nunca había hecho. Se rindió de verdad, no en teoría. Cerró puertas ambiguas, quebró un orgullo silencioso, se expuso a una comunidad que la amó con verdad. Volvió a la Biblia no para preparar algo, sino para ser preparada. No todo cambió en 24 horas, pero el infierno perdió su manija. Lo digo sin drama. Cuando un alma cambia de posición, el enemigo pierde palancas. Lucía no se volvió perfecta. Se volvió inaccesible en áreas donde antes era manipulable. Ahí comienza lo invencible. Te voy a pedir otra acción de fe. Escribe, cierro acuerdos ocultos, elijo la luz sobre lo cómodo. Dilo así, confieso. Cierro las puertas de la acusación, de la queja y del orgullo. Me cubro con la sangre del Cordero y el testimonio que Dios está formando en mí. Apocalipsis 12:11 parafraseado. Si te tiembla el pulso al escribirlo, mejor. Así sabes que no es un trámite, es guerra. Quiero desnudar la estrategia del enemigo para que entiendas por qué solo ciertos cristianos se vuelven imposibles de vencer. Su secuencia favorita es simple. 1. Enfría tu amor. 2. Aísla tu alma. 3. Debilita tu obediencia. 4. Divide tu enfoque. Cuando el amor se enfría, la tentación luce razonable. Cuando te aíslas, el autoengaño parece discernimiento. Cuando la obediencia se debilita, la palabra se vuelve opinión. Cuando el enfoque se divide, la oración pierde filo. Y aquí viene la esperanza. Por cada movimiento suyo hay un antídoto del cielo. Los 4 tipos de cristianos que el diablo no puede vencer encarnan esos antídotos. Uno vive ardiendo donde otros se enfriaron. Otro habita una pertenencia que rompe el aislamiento. Otro camina en obediencia práctica que cancela la negociación. Otro vive con un enfoque tan claro que las flechas no encuentran dónde clavarse.
4 posiciones, 4 blindajes, 4 llaves. No te los voy a revelar de golpe, no porque juegue al misterio, sino porque quiero que el Espíritu te prepare para recibirlos no como información, sino como llamado personal. Antes, deja que una palabra te atraviese. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El orden del versículo es el orden de la victoria. Someterse no es humillación gris, es alineación gozosa. Resistir no es cara de piedra, es permanecer en el lugar correcto. Cuando ese orden se establece, el infierno huye, no se queja, no discute, huye. ¿Recuerdas lo que anhelas? No solo aguantar. Anhelas que al entrar a tu casa el ambiente cambie, que al abrir tu Biblia la voz de Dios corte bruma, que al resistir no sientas que te estás desangrando, sino que percibas autoridad. Ese territorio es real y está a un acto de entrega de distancia. Participa conmigo otra vez y hazlo con nombre y apellido. Escribe tu nombre, decide hoy alinearse para ser invencible en Cristo. Si lo prefieres, suéltalo en voz alta. No peleo para ser hijo, peleo porque soy hijo. No resisto para ganar identidad, resisto desde mi identidad. Repite, fui comprado, no estoy a la venta. Tal vez ahora mismo piensas, ¿y si no me sale? ¿Y si fallo otra vez? Te entiendo, todos fallamos. Pero escucha lo que el Espíritu le reveló a Juan. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La fe no es tu salto, es tu raíz. No te estoy invitando a una hazaña emocional. Te estoy llamando a enraizarte hasta que, aun si el viento te quiebra una rama, el árbol siga de pie. Y ese enraizamiento toma forma concreta en los 4 tipos que vamos a recorrer. No son superhéroes, son gente común que eligió posiciones extraordinarias. Antes de cerrar esta primera parte, hagamos un acto breve pero de alto voltaje espiritual. Pon tu mano sobre tu corazón y di: renuncio a acuerdos con el miedo, renuncio a vivir a medias, renuevo mi pacto con la verdad, con la luz y con la obediencia. Me someto a Dios, resisto al diablo y en el nombre de Jesús el diablo huye. Escríbelo si puedes. Hoy renuevo mi pacto con la luz. Si sientes lágrimas, no las reprimas. No son debilidad, son bautismo de sinceridad. Dios trabaja ahí. Quiero que recuerdes algo cuando apagues este video o cuando llegue la noche. El diablo es experto en escenarios, pero no puede contra esencias que Dios formó. Puedes estar en un valle y seguir invencible. Puedes sufrir pérdida y seguir invencible. Puedes ser tentado y seguir invencible. La invencibilidad no está en la ausencia de golpes, sino en la presencia de un Cristo al que te uniste de tal manera que el enemigo, al tocarte, toca territorio ajeno. Por eso, cuando te revele el primero de estos 4 tipos, no lo mires como una meta lejana. Míralo como un llamado que comienza hoy, aquí, con tu decisión. Cierro esta parte con una pregunta que afila el corazón. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a habitar una posición que el infierno respeta? Si tu respuesta es sí, escríbelo. Estoy listo. Espíritu Santo, fórmame como uno de los 4, porque en la próxima sección voy a revelarte el primero, el que corta la raíz del enemigo antes de que el fruto aparezca. Prepárate. Vamos a abrir el blindaje número 1. Y aquí es donde quiero que tu corazón se disponga con todo, porque lo que voy a decirte ahora no es una idea inspiradora ni una teoría bonita para que te motives un par de horas, sino la primera llave real, concreta y espiritual que abre el blindaje de los cristianos que el diablo no puede vencer. Y antes de revelártela, necesito que comprendas algo, porque si no entiendes esto, lo que viene sonará como un consejo más y no como la estrategia de guerra que realmente es. Escucha bien, el enemigo no teme a cualquier cristiano, teme a un cristiano con identidad sellada en Cristo. Sí, ese es el primer tipo. No hablo de alguien que sabe que es hijo de Dios como un concepto aprendido en la escuela dominical o como una frase que repite porque la ha escuchado 1000 veces en predicaciones, sino de aquel que vive, respira, actúa, piensa y decide desde una identidad tan arraigada en el cielo que ninguna acusación,
Ninguna mentira, ningún ataque puede moverlo de ahí. Ese es el fundamento, porque un cristiano que no sabe quién es puede ser engañado, manipulado, intimidado o seducido. Pero uno que sabe quién es y a quién pertenece se vuelve un muro impenetrable. Mira, el diablo es padre de mentira y su estrategia número uno contra ti no es destruir tu cuerpo, ni arruinar tus finanzas, ni romper tus relaciones. Todo eso es secundario. Su ataque más fuerte es cuestionar quién eres delante de Dios. Lo hizo con Adán y Eva, distorsionando lo que Dios había dicho para hacerles creer que necesitaban algo más para ser completos. Lo hizo con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿te das cuenta? Si logró que dudaran de su posición, lo demás vendría por añadidura al revés. No bendición, sino ruina. Por eso te insisto, el primer tipo de cristiano invencible es aquel que vive blindado por la verdad de su identidad. No se define por lo que siente, por lo que otros dicen, ni por lo que le pasa. Se define por lo que Dios dijo de él, aunque sus circunstancias griten lo contrario. Y cuando el enemigo lanza una mentira, ese cristiano no se queda en silencio ni la medita en su corazón. La responde con palabra. No cualquier palabra, sino la palabra que sale de su boca como espada de doble filo. Porque no basta con pensar, Dios me ama. Hay que declarar, soy hijo de Dios, comprado con precio de sangre, sellado con el Espíritu Santo, apartado para su gloria, protegido por su pacto eterno, y el enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida. Por eso hoy quiero que no solo escuches esto, sino que lo escribas y lo digas, porque cada vez que lo confiesas, tu espíritu lo abraza más fuerte. Escribe ahí mismo: mi identidad está en Cristo y nadie me la puede robar. Repítelo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y no vivo para agradar al mundo, vivo para agradar al cielo. Cuando caminas con esta convicción, algo empieza a pasar. Las palabras hirientes de otros ya no perforan igual. Las comparaciones dejan de tener poder. La culpa pierde fuerza. El miedo se reduce a un susurro que se apaga. Y no es que los ataques desaparezcan, es que chocan contra un muro que no es tuyo, sino de Cristo en ti. Eso es lo que el enemigo odia. Encontrarse no con tu fuerza humana, sino con la roca eterna sobre la que estás plantado. Recuerdo a Samuel, un hombre que conocí en una campaña evangelística. Había sido líder en su iglesia por años, pero secretamente vivía atrapado por la opinión de la gente. Cuando lo alababan, se sentía confiado. Cuando lo criticaban, caía en un pozo de inseguridad. Todo en su vida giraba en torno a cómo lo veían. El enemigo lo tenía atado sin tocar su salud, sin arruinarle la economía, sin enviarle una crisis visible. Bastaba con soplarle mentiras a través de comentarios, chismes y comparaciones. Pero un día, después de un mensaje sobre identidad, Samuel decidió dejar de definirse por los aplausos o el rechazo y comenzó a definirse por lo que la Biblia decía de él. Fue un cambio invisible, pero radical. Y aunque siguieron hablando de él, aunque hubo más críticas, ya no lo encontraban vulnerable. El diablo perdió su llave de acceso porque su identidad había sido sellada. Esa es la esencia del primer tipo de cristiano invencible. Cuando tu raíz está tan profunda en Cristo que el infierno no puede alcanzarla, solo puede rodear el árbol y rugir, pero nunca arrancarlo. Y quiero advertirte de algo. Esta identidad no se sostiene sola, se alimenta de la palabra, de la oración constante, de la adoración incluso cuando no sientes nada, de la comunidad que te recuerda quién eres cuando tú lo olvidas. Un cristiano con identidad firme no se aísla. Sabe que la voz de Dios también le llega a través de otros hijos que hablan desde el Espíritu. Y si tú hoy te sientes como alguien que fácilmente se deja sacudir por lo que vive, por lo que otros dicen o por lo que el enemigo susurra, quiero que hagas un pacto de cambio. Escribe con fe: hoy cierro las puertas a la mentira. Hoy decido vivir desde mi identidad en Cristo. Hoy me visto de hijo amado, no de víctima del enemigo. No lo escribas como frase para quedar bien. Escríbelo como un contrato espiritual, como quien firma un documento que el cielo y el infierno verán. Recuerda lo que dice Juan 10, 28 a 29. Yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad de tu identidad. El enemigo puede gritar, mentir, acusar, pero no puede tocar lo que está en la mano de Dios. Y si tú te sabes ahí, aunque tu carne tiemble, tu espíritu permanece en paz. Por eso este es el primer blindaje, ser un hijo que vive como hijo. No solo que lo sabe, sino que lo encarna en cada decisión, en cada palabra, en cada batalla. Ahora quiero que pienses en lo que cambiaría en tu vida si empezaras a ver cada ataque, cada ofensa, cada tentación, no como un reflejo de tu valor, sino como una confirmación de que eres peligroso para el infierno. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, dijeras, esto confirma que mi identidad está activa y el enemigo lo sabe? Eso cambia la postura, cambia la energía con la que enfrentas la prueba, cambia tu lenguaje, cambia tu expectativa. El diablo no puede vencer a un hijo que se sabe amado, sellado y respaldado. Y quiero que lo declares conmigo. Soy amado por Dios y eso es irrevocable. Soy sellado por el Espíritu Santo y eso es inquebrantable. Soy respaldado por el cielo y eso es incuestionable. En la próxima parte voy a revelarte el segundo tipo de cristiano que el diablo no puede vencer. Y te adelanto que no se trata de alguien con dones espectaculares ni de alguien que sabe mucho de teología. Es alguien que tiene algo que el infierno odia profundamente, porque destruye una de sus armas más antiguas y efectivas. Pero antes de ir ahí, quiero que hoy, ahora, selles en tu espíritu esta primera verdad. Tu identidad en Cristo es tu primer escudo, y si la abrazas, si la vives, si la defiendes, el enemigo podrá intentar, pero jamás podrá vencerte. Así que mantente aquí, porque lo que viene va a confrontarte y al mismo tiempo va a fortalecerte para la batalla que ya estás peleando. Y ahora que has entendido que el primer blindaje es vivir desde una identidad sellada e inamovible en Cristo, quiero que sigas caminando conmigo, porque lo que voy a revelarte ahora es tan poderoso que cuando lo entiendas y lo practiques, vas a notar cómo muchas de las cadenas que te han atado durante años empiezan a oxidarse, a debilitarse y a romperse sin que siquiera tengas que forzarlas en tu fuerza humana. Porque el segundo tipo de cristiano que el diablo no puede vencer es aquel que vive en obediencia radical. Y no me refiero a una obediencia selectiva, de esas que funcionan solo cuando me conviene o cuando me nace, sino a una obediencia que atraviesa la voluntad, que somete los impulsos, que se levanta incluso cuando la carne grita lo contrario. Una obediencia que no depende de sentir ganas, sino de estar tan convencido de quién es Dios y de quién eres tú en Él, que cada decisión se filtra por el sí al cielo antes de que la duda o el miedo puedan meterse en la conversación. Y aquí es donde quiero que tu espíritu se despierte, porque lo que te mantiene vulnerable no siempre es una gran desobediencia. Muchas veces es ese 10% de tu vida donde no has soltado el control, esa área donde aún negocias con Dios, donde dices, Señor, aquí sí, pero en esto no me pidas tanto. Ese terreno donde guardas llaves que el enemigo todavía reconoce y usa para entrar y salir a su antojo, porque la obediencia radical no es una serie de actos aislados, es un terreno sellado por completo, un territorio donde el diablo no encuentra grietas para entrar. Mira, la escritura es clara y directa cuando dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate en el orden porque aquí está la clave. Antes de resistir hay que someterse, antes de guerrear hay que rendirse. Y el problema es que muchos quieren resistir sin estar realmente sometidos. Quieren declarar versículos contra el diablo, pero todavía están guardando resentimiento, negociando con el pecado, justificando hábitos que Dios ya les pidió dejar. Y mientras esa puerta siga abierta, por más que resistas, el enemigo no huye, porque no le teme a tu fuerza humana, le teme a tu obediencia total. Un cristiano que vive en obediencia radical es como una casa donde todas las ventanas están cerradas, todas las puertas con doble cerradura, todas las rendijas selladas. El ladrón puede merodear afuera, puede mirar por la reja, pero no tiene forma de entrar. Y aquí viene lo más duro de escuchar.
El enemigo no necesita romperte si puede hacerte desobedecer en algo pequeño, porque ese pequeño acto, esa palabra, esa omisión, se convierte en un punto de acceso legal para él. Por eso la obediencia radical es un blindaje, porque no deja accesos legales abiertos. Déjame contarte algo que escuché de un pastor en una cruzada. Él contaba la historia de una mujer que llevaba 20 años en la iglesia, servía, ayudaba, cantaba en el coro, pero su vida estaba llena de batallas repetitivas, enfermedades inexplicables, problemas económicos cíclicos, ataques emocionales que la dejaban paralizada por semanas. Ella oraba, ayunaba, buscaba ayuda, pero nada cambiaba. Hasta que un día, en una vigilia, Dios le habló claro y directo: quiero que perdones a tu hermano y lo llames esta noche. Ella se resistió, dijo: no puedo, me hizo demasiado daño, pero en ese momento entendió que esa negativa era la puerta por donde el enemigo entraba una y otra vez. Decidió obedecer, lo llamó, lloraron, se reconciliaron. Esa misma semana empezó a notar cambios que no veía en años. Dormía mejor, su salud mejoró, su economía comenzó a estabilizarse, su mente estaba más clara. ¿Qué pasó? No fue magia, fue obediencia radical. Cerró una puerta y el diablo se quedó afuera. Quiero que lo entiendas. Obedecer no es siempre fácil ni bonito. Muchas veces duele, incomoda, rompe rutinas, desafía emociones, pero la obediencia es la demostración práctica de tu amor y tu fe. Jesús lo dijo sin suavizarlo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo: si me amas, canta más fuerte, o si me amas, emociónate en la adoración. Dijo: guarda mis mandamientos. La obediencia es la prueba tangible del amor. Y es por eso que el diablo odia a un cristiano obediente, porque cada acto de obediencia es como un grito en el mundo espiritual que dice: mi lealtad no está a la venta. Cuando vives así, no hay chantaje que funcione, no hay tentación que prenda, no hay amenaza que te haga retroceder. El enemigo puede intentarlo, pero su arsenal pierde poder frente a un corazón que ha decidido sí antes de que llegue la orden. Y aquí es donde quiero que te examines. ¿Dónde está tu obediencia hoy? ¿Es parcial o es total? ¿Es de momentos o es un estilo de vida? Porque un cristiano que obedece cuando todo es cómodo no es amenaza para el infierno, pero uno que obedece cuando es incómodo, cuando duele, cuando implica renunciar, ese es el que el diablo no puede vencer. Y sé que no es fácil, por eso quiero que hagamos algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, en tu libreta, donde quieras, esta declaración de fe: Señor, me rindo por completo, no retengo nada, obedeceré incluso cuando no entienda. Cierro toda puerta abierta con mi obediencia radical. Escríbelo, dilo en voz alta, deja que tu alma lo escuche, deja que el cielo lo registre y que el infierno lo tema. Hay un detalle más que no puedo dejar fuera: la obediencia radical no se vive en soledad absoluta. Necesitas rendir cuentas, tener personas de fe a tu alrededor que puedan verte, corregirte, animarte, confrontarte si es necesario. Un cristiano que cree que puede obedecer siempre solo es presa fácil, porque el enemigo trabaja en la oscuridad y el aislamiento. La obediencia florece en comunidad, en relaciones donde puedes decir: Dios me está pidiendo esto, y recibir respaldo para cumplirlo. Y no subestimes esto, porque muchas veces el diablo te tentará no para que hagas algo abiertamente malo, sino para que lo hagas a escondidas, para que lo mantengas en secreto, para que no lo hables con nadie, porque mientras esté oculto, esa desobediencia sigue siendo su llave. Pero cuando lo expones, cuando lo confiesas, cuando decides actuar en luz, esa llave se oxida y deja de abrir nada. Así que te lo voy a decir con toda claridad: el segundo tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que vive en obediencia radical y total, sin reservas, sin pero, sin después. Es aquel que cuando Dios habla, actúa; cuando Dios pide, entrega; cuando Dios corrige, cambia; cuando Dios envía, va. No porque siempre entienda, no porque siempre sea fácil, sino porque su obediencia no depende de la circunstancia, depende de quién es Dios. Y te aseguro algo: cuando vives así, puedes estar en medio de una tormenta y seguir firme, puedes perder cosas materiales y seguir en paz, puedes ser atacado y seguir de pie,
Porque tu vida está anclada en una decisión que el infierno no sabe cómo romper. Mi sí es definitivo. En la próxima parte voy a revelarte el tercer tipo de cristiano invencible, y este tiene que ver con un arma que no se ve, pero que corta cadenas y abre cielos, una herramienta que muchos subestiman porque parece simple o emocional, pero que en realidad es dinamita espiritual. Prepárate, porque si lo abrazas, no solo vas a resistir, vas a avanzar sobre territorio que el enemigo creía suyo. Y ahora que entiendes que la identidad inquebrantable y la obediencia radical forman los dos primeros escudos que hacen temblar al infierno, quiero que entres conmigo en una dimensión que muchos creyentes subestiman porque no luce espectacular a los ojos humanos, pero que en el mundo espiritual es como encender una bomba de luz en medio de las tinieblas. Y es que el tercer tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que vive en adoración verdadera. Y aquí no hablo de cantar canciones bonitas el domingo, ni de dejarse llevar por la música un rato. Hablo de una vida que respira adoración, que responde a cada circunstancia con alabanza, que reconoce a Dios no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando la tormenta ruge y las paredes parecen cerrarse. Hablo de una adoración que no se limita a un acto emocional, sino que es una postura de guerra, una declaración permanente que le dice al enemigo: no importa lo que intentes, mi corazón seguirá exaltando al que está en el trono. Porque la verdadera adoración no es un sentimiento pasajero, es una rendición diaria que somete el yo y entroniza a Cristo en cada rincón de tu vida. Y aquí quiero que lo veas claro. El diablo fue creado como un querubín que portaba adoración. Su diseño original era reflejar la gloria de Dios, pero se corrompió y quiso la adoración para sí mismo. Y desde entonces, su odio más profundo no es solo contra tu vida o tu familia, es contra tu adoración, porque cada vez que tú adoras de verdad, le recuerdas lo que Él perdió para siempre y no lo soporta, no lo tolera, no puede resistirlo. Por eso ataca tanto tus tiempos de alabanza, por eso interrumpe con distracciones, por eso envía pensamientos, preocupaciones, cansancio, todo para que tu boca no se abra y tu corazón no se enfoque, porque sabe que un cristiano adorador es un cristiano inquebrantable, y no porque no reciba ataques, sino porque cada ataque se convierte en una ofrenda de adoración más profunda. Mira lo que dice el Salmo 22:3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Te das cuenta? Cuando adoras, la presencia de Dios se establece, y donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede quedarse. No es una metáfora, es un principio espiritual. La atmósfera de adoración es inhabitable para el diablo. Recuerdo a una mujer que conocí en un retiro, llamada Esther. Había perdido a su esposo en un accidente y estaba criando sola a 2 hijos pequeños. El dolor la había quebrado y durante meses no podía ni orar porque sentía que todo en su vida se había derrumbado. Una noche, agotada, tomó la decisión de adorar a Dios en medio de su llanto, sin esperar sentir nada, solo por obediencia y amor. Comenzó a cantar bajito, luego más fuerte, y mientras lo hacía, sintió como si una carga invisible se levantara de sus hombros. No fue que las circunstancias cambiaran de inmediato, pero su espíritu se fortaleció, su mente se aclaró, su corazón recuperó paz. ¿Qué pasó? La adoración abrió la puerta a la presencia de Dios, y la presencia de Dios trajo sanidad y fuerza. Desde entonces, cada vez que el enemigo intentaba hundirla en la desesperanza, ella respondía con adoración, y él retrocedía, porque no hay estrategia más frustrante para el diablo que ver que sus ataques se convierten en combustible para que adores más. Un cristiano que vive en adoración no es manipulado por la situación, porque ha decidido que su fuente de gozo y paz no es la circunstancia, sino Dios mismo. No importa si las noticias son malas, si las cuentas están vacías, si las fuerzas humanas fallan, ese cristiano levanta sus manos y declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Y no lo hace por necedad, sino porque entiende que la adoración es su oxígeno espiritual y que sin ella la opresión se asienta. Cuando adoras, le estás recordando al enemigo que él perdió la batalla desde la cruz
y al mismo tiempo le estás recordando a tu propia alma quién gobierna, quién manda, quién sostiene, quién tiene la última palabra. Por eso el diablo no puede vencer a un adorador genuino, porque cada golpe que da se convierte en una razón más para levantar el nombre de Jesús. Y quiero que lo anotes, que lo grabes en lo profundo. La adoración verdadera no se improvisa en la crisis, se cultiva en lo secreto. El cristiano invencible en adoración no es el que canta solo cuando el fuego está encima, sino el que ha hecho de la adoración un hábito diario, que adora cuando nadie lo ve, que canta en la cocina, que ora en silencio en el transporte, que susurra gratitud al despertar, que convierte cada acto cotidiano en un acto de honra a Dios. Cuando la adoración es parte de tu ADN espiritual, el enemigo no sabe cómo quebrarte, porque incluso si te encierra en una prisión como a Pablo y Silas en Hechos 16, tú respondes con himnos y oraciones y las cadenas caen, las puertas se abren y los guardias tiemblan, porque la atmósfera ha cambiado. Por eso hoy quiero que tomes una decisión, que tu vida sea un altar constante, no un altar de domingo, no un altar solo en problemas, sino un altar que arde día y noche. Hazlo práctico. Decide que cada vez que el enemigo te ataque con ansiedad, vas a responder con adoración, que cada vez que recibas una mala noticia, vas a levantar tu voz para decir, Dios sigue siendo bueno, que cada vez que sientas cansancio, vas a cantarle aunque sea una frase que salga desde lo profundo. Y si no tienes fuerzas, pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque la adoración es una guerra espiritual y Él es tu aliado en esa batalla. El diablo no puede vencer a un adorador porque la adoración lo desarma, le quita el control de la atmósfera, le cierra la entrada a tu mente, le roba el poder sobre tus emociones. Un adorador entiende que su arma no es solo el ayuno, la oración o la palabra, aunque todas son esenciales, sino también esa entrega diaria de exaltación que atrae al Rey de Reyes a su vida. Y donde está el Rey, el enemigo no puede quedarse. Esa es la verdad que quiero que guardes hoy. La adoración no es opcional para un cristiano invencible, es vital, es urgente, es tu respiración en el campo de batalla. En la próxima parte voy a mostrarte el cuarto tipo de cristiano invencible, y este tiene que ver con una cualidad que no siempre está en las predicaciones, pero que es una de las más peligrosas para el reino de las tinieblas, porque le roba al enemigo su terreno más preciado, el tiempo. Cuando lo descubras, entenderás por qué Satanás hace tanto para distraerte, agotarte y acelerarte. Lo que viene es un secreto que puede transformar tu vida espiritual si lo aplicas. Y así como la identidad inquebrantable, la obediencia radical y la adoración verdadera forman una muralla que el infierno no puede atravesar, quiero que ahora entres conmigo en un terreno que pocos entienden en toda su profundidad, porque no se trata de algo espectacular que todo el mundo vea, ni de un don que te haga brillar en público, sino de una disciplina interna, invisible para los ojos naturales, pero que en el mundo espiritual es tan peligrosa para el enemigo que él ha diseñado todo un sistema de vida para robártela sin que te des cuenta. Y me refiero a la constancia en la búsqueda de Dios, esa perseverancia secreta que convierte tu relación con el Señor en algo sólido, estable y creciente. Porque el cuarto tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que no vive de emociones pasajeras ni de experiencias aisladas, sino que se levanta una y otra vez, día tras día, a buscar el rostro de Dios con la misma determinación con la que respira y que ha decidido que su comunión con el Padre no depende de si tiene tiempo, de si tiene ganas, de si la agenda lo permite o de si la vida está tranquila, sino que es una prioridad inamovible, un hábito espiritual que no se negocia y que moldea toda su existencia. El diablo puede resistir a un cristiano que ora un día y al siguiente se olvida. Puede entretener a uno que abre la Biblia solo cuando se siente mal. Puede desgastar a quien va a la iglesia por costumbre, pero sin una vida de intimidad constante con Dios. Pero no sabe qué hacer con alguien que, pase lo que pase, llueva o truene, esté en victoria o en prueba, enfermo o sano, con mucho o con poco, cada día se presenta delante del Señor, abre la palabra, derrama su corazón en oración, escucha la voz de Dios y se fortalece en su presencia, porque esa constancia es como construir una fortaleza ladrillo a ladrillo. Al principio parece pequeña y débil,
pero con el tiempo se convierte en una muralla que no se derriba con un solo ataque. Y ahí está el secreto, en que el enemigo no puede derribar de un golpe algo que ha sido levantado con años de perseverancia. Por eso él odia tanto tu tiempo con Dios y hará todo lo posible para interrumpirlo. Te llenará la agenda, hará sonar el teléfono, enviará distracciones, pondrá pensamientos de hazlo después o mañana comienzo, porque sabe que si logra romper tu constancia, romperá tu fortaleza. Mira lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ese, como lo solía hacer antes, es la clave. Daniel no empezó a orar cuando llegó la amenaza de muerte, ya lo hacía antes y lo hacía siempre. La constancia lo convirtió en invencible, porque cuando llegó la crisis, su comunión con Dios ya estaba establecida y ningún decreto humano, ninguna amenaza de leones pudo romper ese hábito. Eso es lo que el diablo teme. Un cristiano que no espera la crisis para buscar a Dios, sino que lo busca siempre, porque ese cristiano llega a la batalla ya fortalecido, no se prepara en el momento del ataque, sino que vive preparado. Recuerdo a un hombre llamado Joaquín que conocí en un congreso. Trabajaba jornadas muy largas, tenía una familia que atender y aún así, cada mañana se levantaba 1 hora antes para orar y leer la Biblia. No porque fuera fácil, sino porque sabía que esa hora definía todo su día. Durante años mantuvo ese hábito. Cuando perdió su empleo, cuando su hijo enfermó, cuando llegaron problemas financieros, él siguió haciéndolo. Y aunque las pruebas lo golpearon, nunca lo derribaron, porque su raíz estaba profunda. El enemigo intentó cansarlo, tentarlo con descansar un poco más, distraerlo con preocupaciones, pero no pudo. Y eso me hizo entender que la constancia no solo es un hábito, es un escudo que crece en fuerza con cada día que lo mantienes. Por eso quiero que hoy te preguntes con honestidad, ¿estás construyendo tu vida espiritual sobre momentos o sobre constancia? Porque un momento de búsqueda puede encenderte, pero solo la constancia te mantendrá encendido. Y no hablo de algo perfecto, porque habrá días en los que estés cansado, en los que no sientas nada, en los que parezca que Dios guarda silencio, pero aún así tu constancia dice, Señor, aquí estoy. Aunque no sienta, aunque no vea, aunque no entienda, sigo viniendo a ti. Y eso es lo que el diablo no soporta, porque no sabe cómo vencer a alguien que no se rinde, que no deja de buscar, que no se deja seducir por el ritmo acelerado del mundo, sino que vive a otro ritmo, al ritmo del cielo. La constancia en la búsqueda de Dios no solo te fortalece a ti, sino que transforma todo lo que tocas. Tu familia empieza a notarlo, tu entorno lo percibe, la atmósfera de tu casa cambia y sin darte cuenta estás levantando un altar permanente que expulsa las tinieblas. Y aquí hay algo más profundo. Tu constancia no solo protege tu presente, sino tu futuro. Estás sembrando para las batallas que aún no han llegado, para las tormentas que todavía no se han levantado, para las temporadas donde otros caerán y tú permanecerás. Eso es lo que significa ser invencible en esta área. No se trata de no recibir golpes, sino de nunca dejar que te aparten de tu lugar secreto con Dios. Así que, si quieres cerrar hoy una puerta enorme al enemigo, decide que tu tiempo con Dios será intocable. Escríbelo como un compromiso. Señor, pase lo que pase, siempre vendré a ti. No será opcional, no será negociable, no será cuando me sobre tiempo, será mi prioridad. Y cuando lo vivas, verás que las tormentas llegan, pero no te mueven. Las pruebas golpean, pero no te tumban. El diablo ataca, pero no vence, porque la constancia en tu búsqueda te ha blindado. En la próxima parte, voy a revelarte el 5.º tipo de cristiano invencible, y este es tan letal para el enemigo que, cuando lo practicas, no solo te protege a ti, sino que rompe cadenas en otros, libera atmósferas y expulsa al diablo de lugares enteros, porque es una arma colectiva que muy pocos saben usar con poder, pero que es capaz de sacudir ciudades enteras cuando se activa de verdad. Y ahora que hemos establecido que la identidad inquebrantable, la obediencia radical, la adoración verdadera y la constancia en la búsqueda de Dios forman una muralla que no se derrumba con facilidad,
Quiero que demos un paso más profundo hacia un terreno que para el enemigo es aún más peligroso, porque no se trata solo de tu fortaleza individual, sino de algo que, cuando se activa, provoca un temblor que recorre familias, iglesias, barrios y hasta ciudades enteras. Porque el quinto tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que vive en comunión y unidad verdadera con otros hijos de Dios. Y no estoy hablando de un compañerismo superficial basado en saludarse el domingo o enviar un Dios te bendiga por costumbre, sino de una conexión espiritual auténtica, de esas que entrelazan vidas en propósito, que cargan juntos el peso de la oración, que celebran las victorias y enfrentan juntos las batallas, de esa unidad que el libro de los Hechos describe cuando dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, y que era tan poderosa que las puertas de las cárceles se abrían y las cadenas caían, no por la fuerza de uno, sino por la fe y la intercesión de muchos en acuerdo. El diablo sabe que un cristiano aislado es más fácil de debilitar, porque cuando estás solo, las dudas suenan más fuerte, las tentaciones parecen más razonables y las cargas pesan el doble. Pero cuando estás rodeado de hermanos y hermanas en fe, que te cubren, que te exhortan, que te recuerdan las promesas de Dios, que se arrodillan contigo y que pelean por ti cuando tú no tienes fuerzas, entonces te vuelves mucho más difícil de derribar. La Biblia lo ilustra en Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esa es la imagen exacta. Cuando tu vida está entretejida con la de otros en unidad, el enemigo no enfrenta solo a ti, enfrenta una red de fe que lo frena en cada intento. Por eso una de las estrategias más antiguas del infierno es sembrar división, ofensas, malentendidos y orgullo entre los hijos de Dios, porque sabe que si logra separarlos, debilita la defensa y rompe el flujo de poder que Dios libera cuando hay acuerdo. He visto con mis propios ojos cómo la unidad espiritual cambia atmósferas. Recuerdo una vigilia en la que una mujer llevaba meses atormentada por pesadillas, opresión nocturna y una sensación constante de que algo la observaba en su casa. Había orado sola, había ayunado, pero el peso no se iba. Aquella noche, un grupo de 6 personas la rodeó. Comenzaron a orar unánimes, a declarar la autoridad de Cristo, a interceder con fervor. En cuestión de minutos, la mujer comenzó a sentir paz, como si algo pesado la soltara. Esa misma noche, durmió tranquila por primera vez en meses. No fue la oración de una sola persona, fue el acuerdo en el Espíritu lo que rompió la opresión. Y eso es lo que el enemigo teme, que la iglesia entienda que la unidad no es solo para convivir, sino para guerrear juntos. Porque una oración unida y sincera es un martillazo en las cadenas del infierno. Y aquí hay algo que quiero que guardes. La unidad verdadera no significa que siempre estarás de acuerdo en todo con tus hermanos. Significa que el amor y el propósito son más grandes que cualquier diferencia. El enemigo intentará distraerte con roces, con comentarios, con comparaciones, pero el cristiano invencible sabe mirar más allá de lo humano y ver lo espiritual. Jesús lo dejó clarísimo en Mateo 18, 19, 20. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la clave. La presencia de Dios se manifiesta de manera especial cuando hay acuerdo, y esa presencia es el factor que hace huir al diablo. Por eso, si quieres vivir como un cristiano invencible en esta área, necesitas cultivar relaciones espirituales profundas. No se trata de rodearte de mucha gente, sino de personas con las que puedas abrir tu corazón, confesar luchas, recibir consejo bíblico, orar juntos y sostenerse mutuamente. Y también significa que tú seas ese apoyo para otros, porque la unidad no es solo recibir, es dar. Cuando vives así, no solo te proteges a ti, sino que te conviertes en un muro para alguien más. Y esa es una de las armas más letales contra el enemigo. Ser parte de un ejército que no deja atrás a sus soldados heridos. El diablo no puede vencer a una iglesia que camina en unidad, porque cada vez que ataca a uno, todos responden. No puede apagar el fuego de un grupo que se cubre en oración, porque aunque uno esté cansado, otro está orando. Aunque uno esté en prueba,
otro está declarando victoria. Aunque uno esté débil, otro está ayunando. Así que toma la decisión hoy de cortar con el aislamiento, de pedirle a Dios personas de pacto, de comprometerte a caminar en amor, perdón y apoyo mutuo, porque un cristiano en unidad no solo resiste, sino que avanza. En la próxima parte voy a revelarte el sexto tipo de cristiano invencible, y aquí vamos a entrar en una dimensión que golpea directamente el orgullo del diablo, porque es una actitud que él jamás podrá imitar ni soportar, y que cuando la practicas no solo te protege, sino que abre puertas a un favor sobrenatural que cambia por completo la manera en que enfrentas la vida y las batallas. Y así como la unidad verdadera con otros hijos de Dios crea una muralla colectiva que el enemigo no puede atravesar, ahora quiero que entremos en un terreno mucho más íntimo, más profundo, que no depende de cuántas personas haya a tu lado, sino de la condición secreta de tu corazón delante de Dios. Porque el sexto tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que vive en verdadera humildad. Y aquí no estoy hablando de una falsa modestia que se disfraza de frases bonitas, ni de aparentar ser sencillo para ganar aprobación, sino de esa humildad real que nace de reconocer la total dependencia de Dios, esa actitud que no se apoya en la propia fuerza, ni en la experiencia acumulada, ni en los logros alcanzados, sino que cada día se inclina y confiesa: Señor, sin ti no puedo, porque la humildad genuina no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en aquel que te sostiene. Y esto, aunque parece simple, es una de las armas más letales contra el diablo, porque Satanás fue expulsado del cielo por orgullo y no soporta ver a alguien prosperar espiritualmente a través de la rendición y la dependencia absoluta de Dios. El enemigo sabe que puede tentar con orgullo incluso al creyente más maduro, porque el orgullo se disfraza de autosuficiencia, de querer tener siempre la razón, de no reconocer errores, de resistir corrección, de buscar reconocimiento más que obediencia. Y cuando logra sembrar esto, abre una puerta por la que entra destrucción. Pero cuando un cristiano vive humillado bajo la poderosa mano de Dios, como dice 1 Pedro 5:6, esa puerta permanece cerrada. Y no solo cerrada, sino que Dios mismo se encarga de levantarlo en el tiempo perfecto. Y aquí está el poder de la humildad. Atrae la gracia de Dios. Santiago 4:6 lo afirma: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto significa que cuando eres humilde, no solo cierras el acceso al diablo, sino que recibes un respaldo sobrenatural que el enemigo no puede igualar, porque la gracia de Dios no se negocia, no se compra y no se falsifica. Es un escudo invisible que te protege incluso de ataques que nunca llegas a ver. Quiero que pienses en Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Si el mismo Cristo venció al diablo y a la muerte a través de la humildad y la obediencia, ¿cómo podríamos nosotros pretender vencer sin seguir su ejemplo? La humildad es la llave que abre la puerta a la victoria espiritual, porque cuando bajas tu orgullo, Dios levanta su poder sobre ti y el diablo huye. Recuerdo a un pastor que me confesó algo impactante. Durante años había predicado con éxito, viajado a muchos países, visto milagros en sus reuniones, pero en un momento de su vida todo comenzó a caer. Problemas en su familia, divisiones en su iglesia, ataques constantes a su salud. Él oraba, ayunaba, proclamaba promesas, pero nada cambiaba. Hasta que en un retiro, el Espíritu Santo le mostró que había dejado de depender de Dios y había comenzado a confiar en su experiencia ministerial. Ahí entendió que el orgullo se había infiltrado sutilmente y que el enemigo estaba usando eso como acceso. Aquel día, quebrantado, se arrodilló y pidió perdón. No fue una oración rápida, fue una rendición completa. En las semanas siguientes, las situaciones empezaron a ordenarse, no por una estrategia humana, sino porque Dios había restaurado la cobertura que el orgullo había roto. Y esto me dejó claro que la humildad no es un adorno opcional para el creyente, es un arma de guerra. La humildad también te protege del veneno de la ofensa,
Un cristiano humilde no guarda resentimiento porque entiende que no se trata de su ego, sino del propósito de Dios. No pierde tiempo defendiendo su imagen porque sabe que es Dios quien lo defiende. Y esto frustra enormemente al diablo, porque la ofensa es una de sus trampas favoritas para dividir, desgastar y enfriar corazones. Cuando vives en humildad, las críticas no te inflan ni te hunden, los halagos no te desvían, las heridas no se convierten en rencor, porque tu identidad está segura en Dios y no en lo que otros piensen o digan. Por eso quiero que hoy decidas vivir con un corazón humilde. No es algo que puedas fabricar por ti mismo, porque el orgullo se esconde en los rincones más profundos. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te muestre dónde hay rastros de orgullo y que te ayude a rendirlos. Y cada vez que logres algo, cada vez que recibas un elogio, cada vez que tu nombre sea mencionado, recuerda devolverle la gloria a Dios, porque cuando la gloria sube, la bendición baja. El diablo jamás podrá vencer a un cristiano humilde, porque no encuentra un punto de agarre en él. No puede manipularlo con halagos, no puede derribarlo con ofensas, no puede atraparlo con el deseo de reconocimiento. Y cuando el enemigo no encuentra dónde agarrarse, debe retroceder. Esa es la fortaleza que la humildad construye. Una vida tan rendida a Dios que no hay grietas por donde el infierno pueda entrar. En la próxima parte voy a revelarte el séptimo tipo de cristiano invencible. Y este toca un área que el enemigo ataca de forma brutal, porque sabe que, si logra quebrarla, puede apagar incluso al creyente más ferviente. Se trata de una fuerza interna que no solo te mantiene firme, sino que te permite avanzar aún en medio de la oscuridad más densa, y que cuando la tienes, cada paso que das es un golpe directo contra las tinieblas. Y así como la humildad verdadera cierra la puerta al orgullo y rompe una de las armas favoritas del enemigo, ahora quiero que avancemos a una dimensión que toca el núcleo mismo de tu resistencia espiritual. Porque aquí no estamos hablando solo de evitar caer, sino de tener la capacidad de seguir caminando incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y este es un nivel en el que no se vive de impulsos ni de euforias momentáneas, sino de una fuerza interior que el mundo no entiende y que el infierno no puede destruir, porque el séptimo tipo de cristiano que el diablo jamás puede vencer es aquel que vive con esperanza inquebrantable. Esa certeza profunda que no depende de lo que ve, que no se apaga por lo que siente, que no se derrumba por lo que oye, sino que se alimenta de la fidelidad de Dios y de la convicción de que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, aunque el calendario se alargue y las circunstancias parezcan gritar lo contrario. Y esta esperanza no es una ilusión ingenua, no es un optimismo superficial que repite frases bonitas para sentirse mejor. Es una convicción que se forja en la prueba, que se afianza en el silencio, que se fortalece en el desierto y que se agarra al trono de Dios cuando las fuerzas humanas fallan, porque la esperanza verdadera es un ancla para el alma, como lo declara Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El diablo odia la esperanza porque es el motor que te mantiene en movimiento cuando él ha usado todo su arsenal para detenerte. Él puede soportar que ores un día y te canses al siguiente, que cantes hoy y mañana calles, pero no sabe qué hacer con alguien que, después de lágrimas, decepciones, retrasos y pérdidas, todavía se levanta y dice: Dios no ha terminado conmigo, porque esa esperanza lo desarma por completo. El enemigo trabaja sin descanso para robarla, usando diagnósticos médicos, problemas familiares, crisis financieras, fracasos repetidos, burlas y críticas, todo con el fin de sembrar la idea de que nada va a cambiar, de que es inútil seguir creyendo. Pero un cristiano con esperanza inquebrantable sabe que el todavía no de Dios no significa nunca, y que mientras haya aliento hay propósito, y mientras haya propósito hay un cumplimiento que viene en camino, aunque no lo vea con sus ojos naturales. Recuerdo a una mujer llamada Teresa que durante 15 años oró por la conversión de su esposo. Al principio su fe era vibrante, luego vinieron temporadas de desánimo, burlas de parte de él, situaciones que parecían empeorar. Pero cada vez que sentía que no podía más, se recordaba a sí misma lo que dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza la mantuvo orando cuando no veía frutos, amando cuando recibía rechazo, creyendo cuando todos le decían que era inútil. Y un día, sin previo aviso, su esposo entró en la iglesia, se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Fue entonces cuando entendió que la esperanza no es pasiva, sino activa, que sostiene la fe y abre la puerta al milagro. La esperanza inquebrantable no te niega la realidad, pero te recuerda que no es la última palabra. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así declarar que vas a llegar a puerto seguro, porque sabes quién está en la barca contigo. Puedes estar rodeado de diagnósticos humanos y aún así creer en la intervención divina, no porque ignores lo que dicen los médicos, sino porque conoces al médico de médicos. Y esa esperanza, cuando está viva en tu interior, se convierte en una provocación para el infierno, porque cada paso que das es una declaración. No me rindo, no retrocedo, no dejo de creer. Y esa terquedad santa es algo que el diablo no puede doblegar. Por eso hoy quiero que te examines y preguntes, ¿qué tan viva está tu esperanza? No importa si sientes que está débil o que casi se apaga, porque la esperanza no depende de tu fuerza, sino de a quién has decidido mirar. Si tus ojos están puestos en la montaña, te sentirás aplastado, pero si están puestos en el Dios que mueve montañas, entonces tu esperanza se renovará día tras día. Isaías 40:31 lo dice con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa que la esperanza no solo te sostiene, sino que te impulsa, te renueva, te hace avanzar cuando otros se detienen. El diablo jamás podrá vencer a un cristiano que vive con esperanza inquebrantable, porque no hay circunstancia que logre apagarlo, no hay retraso que lo haga desistir, no hay burla que lo haga retroceder. Ese cristiano es como un faro en medio de la noche. Las olas pueden golpear, el viento puede rugir, pero la luz sigue brillando, guiando a otros y recordándole al infierno que el plan de Dios sigue en pie. En la próxima parte voy a revelarte el octavo tipo de cristiano invencible, y este rompe uno de los ataques más estratégicos y persistentes del enemigo, porque toca la capacidad de vivir no solo libre del pasado, sino completamente blindado contra la culpa y la condenación que el diablo intenta usar para frenarte. Y cuando lo entiendas, descubrirás por qué esta es una de las victorias más dulces y completas que un hijo de Dios puede experimentar. Y así, después de recorrer cada una de estas facetas que convierten a un creyente en un muro imposible de derribar, te das cuenta de que no se trata de fórmulas mágicas ni de secretos reservados a unos pocos, sino de decisiones diarias, profundas y conscientes, que juntas forman una coraza que el diablo no puede atravesar. No es una armadura que te pones solo cuando llega la batalla, sino una forma de vida que construyes en los días tranquilos para resistir en los días difíciles. Identidad inquebrantable, obediencia radical, adoración verdadera, constancia en la búsqueda, unidad espiritual, humildad genuina, esperanza inquebrantable y la libertad de la condenación. Cada una de estas verdades es una pieza del blindaje que Dios te ha dado, y cuando las vives todas, no hay fuerza de oscuridad que pueda sostenerse frente a ti. Quiero que entiendas que esto no es un ideal inalcanzable ni una meta reservada a pastores o líderes. Es el llamado para cada hijo de Dios que decide tomarse en serio su caminar. El enemigo seguirá atacando, eso no va a cambiar. Pero la diferencia está en que tú no vives temiendo su próximo movimiento, sino consciente de que ya tienes las armas para desarmarlo antes de que toque tu vida. Recuerda que todo lo que hemos hablado aquí no es teoría bonita, es un mapa de guerra espiritual que funciona, pero solo si lo aplicas de verdad. No sirve de nada conocer cada punto si no lo haces parte de tu manera de vivir, porque el diablo no le teme a lo que sabes, sino a lo que practicas. Por eso hoy quiero dejarte con un desafío. No te conformes con admirar estos principios desde lejos. Abrázalos, aplícalos, hazlos tuyos, porque el cristiano invencible no nace de un día para otro. Se forja en la decisión constante de alinearse con Dios aun cuando cueste.
Y si hoy decides comenzar, no importa si sientes que estás débil o que has fallado muchas veces, porque lo más poderoso de todo esto es que no se trata de tu fuerza, sino de la de Él. Si permaneces en Cristo y Cristo permanece en ti, la promesa es clara. Nada ni nadie podrá separarte de su amor ni detener el propósito que Él ya ha escrito sobre tu vida. Así que ahora te pregunto, ¿cuál de estas áreas es la que más necesitas fortalecer hoy? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerlo, orar por ti y seguir contigo en este camino de crecimiento. Y si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite, porque quizás hoy seas tú quien le recuerde a otro que no está solo en la batalla. Esto no termina aquí. Lo que viene es aún más profundo, porque en la siguiente enseñanza vamos a entrar en estrategias específicas para aplicar cada uno de estos puntos de manera práctica en tu día a día. Y cuando lo hagas, no solo vas a resistir los ataques del enemigo, sino que te convertirás en un instrumento activo para desmantelar sus obras. Por eso hoy quiero dejarte con un desafío. No te conformes con admirar estos principios desde lejos. Abrázalos, aplícalos, hazlos tuyos, porque el cristiano invencible no nace de un día para otro. Se forja en la decisión constante de alinearse con Dios, aun cuando cueste. Y si hoy decides comenzar, no importa si sientes que estás débil o que has fallado muchas veces, porque lo más poderoso de todo esto es que no se trata de tu fuerza, sino de la de Él. Si permaneces en Cristo y Cristo permanece en ti, la promesa es clara. Nada ni nadie podrá separarte de su amor ni detener el propósito que Él ya ha escrito sobre tu vida. Así que ahora te pregunto, ¿cuál de estas áreas es la que más necesitas fortalecer hoy? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerlo, orar por ti y seguir contigo en este camino de crecimiento. Y si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite, porque quizás hoy seas tú quien le recuerde a otro que no está solo en la batalla. Esto no termina aquí. Lo que viene es aún más profundo, porque en la siguiente enseñanza vamos a entrar en estrategias específicas para aplicar cada uno de estos puntos de manera práctica en tu día a día. Y cuando lo hagas, no solo vas a resistir los ataques del enemigo, sino que te convertirás en un instrumento activo para desmantelar sus obras.